El Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4. La tentación de Jesús. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo. En el caso de Cristo, Él recibió el Espíritu sin medida. Juan, capítulo 3, verso 34. Hechos, capítulo 10, verso 38. Volvió del Jordán, Su bautismo en agua. y fue llevado por el Espíritu al desierto, Se refiere a la gran urgencia por el Espíritu. por 40 días, y era tentado del diablo. Se refiere a ser tentado durante todo el transcurso de estos días en cuestión. 40 es el número de Dios para el periodo de prueba. Y no comió, Señala que Él estuvo en ayunos durante 40 días y noches. cosa alguna en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Algunos afirman que Dios le suprimió el hambre durante estos 40 días y noches a Cristo, pero no fue así. Jesús sufrió hambre exactamente como nosotros. Entonces el diablo le dijo: Satanás es un ángel caído, que condujo una revolución contra Dios en la eternidad pasada. Él es uno de los ángeles más poderosos que jamás fueron creados por Dios, y sirvió a Dios en justicia y santidad durante un periodo indeterminado de tiempo antes de su caída. Isaías capítulo 14 versos 1 al 32. Ezequiel capítulo 28 versos 1 al 26. Si eres hijo de Dios, Debiera traducirse, ya que tú eres el Hijo de Dios. di a esta piedra que se haga pan. La tentación se trataba de que Jesús usara su poder para su satisfacción personal, lo cual estaba fuera de la voluntad de Dios. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Jesús respondió a la tentación de Satanás con la palabra. Simplemente al citarla no dará los mismos resultados. Jesús también dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan capítulo 8, verso 32. Y le llevó el diablo a un alto monte, Constituye que fue literalmente hecho, al menos en cuanto a lo que concierne al monte. y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. No fue en sentido literal, sino más bien por sugerencia. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, Manifiesta cómo Satanás obra. Ha capturado a muchos ofreciéndoles una parte de la gloria del dominio terrenal. porque a mí es entregada. Se refiere al jardín de Edén, en donde Satanás ganó esta autoridad por la caída de Adán y Eva. Y a quien quiero la doy. Hace de Satanás el supuesto gobernador de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31. Segunda a Corintios capítulo 4, verso 4. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Sin embargo, aún su autoridad está limitado con el Señor, que en efecto tiene la palabra final en todo. Pues, si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Era una mentira, pero aún, el mundo ha caído en esta mentira desde el principio del tiempo. Satanás intentaba hacer que Cristo ganara al mundo sin pasar por la cruz. Él todavía propone lo mismo, y mayormente usa la iglesia para hacer esto. Cada creyente es un heredero del mundo, pero solamente por medio de la cruz. Romanos capítulo 4, verso 13. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás, y a Él solo servirás. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. La respuesta de Cristo se refiere a la adoración, como la primera se refirió al deseo. Los hombres desean lo equivocado, lo opuesto de la palabra de Dios, y adoran lo equivocado, lo que propone Satanás. Y le Satanás, llevó a Jerusalén, y le puso Jesús, sobre el pináculo del templo, parece que se hizo literalmente. Significa que no era una visión, y le dijo: si eres hijo de Dios, puesto que tú eres el Hijo de Dios. échate de aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti, que te guarden. Una cita incorrecta del Salmo 91, versos 11 al 12. La cita correcta es que te guarden en todos tus caminos, lo cual se refiere a los caminos de Dios. Se garantiza la protección bajo todas las circunstancias, pero no según lo que Satanás dijo. Y en las manos te llevarán,
para que en cualquier momento no dañes tu pie en piedra. Otra vez Satanás dio una cita incorrecta del texto al agregar las palabras en cualquier momento, que cambia totalmente el significado. Nos dice que Satanás conoce bien la palabra de Dios y para su propia ventaja la cambia sutilmente para que diga algo que no estaba originalmente. Además, si observa, Satanás no cita el Salmo 91, verso 13, porque predice su destrucción por el Señor Jesucristo. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Expresa el pecado de la presunción. La presunción es una actitud o creencia dictada por la probabilidad. En otras palabras, la palabra de Dios no es una probabilidad, sino cierta. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Quiere decir que él volvería, lo cual sin duda lo hizo varias veces. La implicación es que Jesús fue tentado por Satanás durante todo su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No hay poder alguno sin el Espíritu Santo. Y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Tiene que ver con todos los milagros que fueron realizados, que en efecto se comenzaron con el milagro de convertir el agua en vino, en Caná. Juan, capítulo 2, versos 1 al 11. Nazaret. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Fue el comienzo, pronto cambiaría. Y vino a Nazaret, donde había sido criado. Hace vívido el hecho de que Jesús era el mismísimo hombre, como él era el mismísimo Dios. Y entró, conforme a su costumbre. En nuestro lenguaje de hoy, él era fiel a la iglesia. El día del sábado en la sinagoga, y se levantó para leer. Era de costumbre pedir a los visitantes que expusieran la palabra. Y le fue dado el libro, el rollo, del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aprendemos la necesidad absoluta de la persona y la obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Por cuanto me ha ungido. Jesús es el ungido absoluto. En consecuencia, la unción del Espíritu Santo en efecto le pertenece a Cristo, y la unción que actualmente disfrutamos es por medio de su autoridad. Juan, capítulo 16, verso 14. Para predicar las buenas nuevas a los pobres en espíritu. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. El pecado quebranta el corazón, o más bien es responsable de quebrantarlo. Solo Jesús puede sanar esa enfermedad. Para predicar libertad a los cautivos. Si es de notarse, no dice para liberar a los cautivos, sino más bien, predicad libertad, lo cual se refiere a la cruz. Juan, capítulo 8, verso 32. Y a los ciegos vista. El Evangelio abre los ojos de los que están espiritualmente ciegos. Para poner en libertad a los quebrantados. Las vicisitudes de la vida a veces pone a la persona en una prisión mental o espiritual. El Señor solo, y lo que Él hizo en la cruz, puede abrir la puerta de esta prisión. Para predicar el año agradable del Señor. Se cree que el día en que Jesús entregó este mensaje fue el primer día del año del jubileo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Describe la costumbre de esa época. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aunque la mayoría de los presentes no pudo captarlo, representó un momento que excedía cualquier cosa que estas personas habían conocido. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. En efecto, él está diciendo, yo soy el Mesías, el cumplimiento de las santas escrituras. Y todos le daban testimonio. Todos entendían exactamente lo que él dijo, pero no todos creyeron en él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Quiere decir que nos revela solamente una pequeña porción de lo que en efecto él dijo. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Se refiere al hecho de que ellos no podían comparar estas palabras de gracia con el carpinterón que habían conocido por 30 años. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Cómo podía este carpintero ser el Mesías? De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Que obrará los mismos milagros, pero ellos no le daban la oportunidad de hacerlo. Y dijo, de cierto os digo, que ningún profeta
es acepto en su tierra. Él predice su incredulidad. Mas en verdad os digo, Declarará a ciencia cierta que el problema de Israel es la pretensión de la superioridad moral que el resultado del orgullo. que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una gran hambre en toda la tierra. Se refiere a la época de Acab y del gran maligno en cuanto al reino norte de Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. También ella era una gentil. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el sirio, Otro gentil. Entonces todos en la sinagoga, oyendo estas cosas, fueron llenos de ira, Indignados porque él daba como ejemplo a 2 gentiles que recibieron del Señor, mientras que los judíos fueron rechazados. Él, en efecto, decía que esto le sucedería a Israel. Los gentiles lo recibirían a él, pero Israel lo rechazaría. Ira por lo general es causada por la incredulidad. y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Quiere decir que ellos lo agarraron físicamente. A la fuerza lo sacaron de la sinagoga y de la ciudad. Fue la reacción de ellos a su Mesías, el unigénito Hijo de Dios y su único Salvador. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Presenta a Nazaret, su propia aldea, como la primera ciudad con ganas de matarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Lo hizo por el poder de Dios y nunca más regresó. Las sanidades y las liberaciones. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Sería el hogar y la sede de su ministerio entero de unos 3 años y medio. Y les enseñaba en los sábados. En sus sinagogas. Y se maravillaban de su doctrina, Tenía que ver con la manera como él explicaba las Santas Escrituras. porque su palabra era con potestad. Concierne la unción del Espíritu Santo, lo que ellos nunca habían experimentado antes. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, Espíritu demoníaco. el cual exclamó a gran voz, La voz de este espíritu demoníaco que utilizaba las cuerdas vocales de este hombre. diciendo, déjanos. Se refiere al hecho que Jesús solo tiene poder sobre los espíritus de tinieblas. ¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? Describe la separación total entre el mundo espiritual de la luz y el mundo espiritual de las tinieblas. ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Conocían quién era él. También conocían que él había venido para destruir su reino de tinieblas. Y Jesús le increpó, Jesús reprendió al espíritu inmundo en el hombre. diciendo, enmudece Cállate. y sal de él. Un mandato que tenía que obedecerse. Entonces el demonio, derribándole en medio, Se tiró al suelo. salió de él y no le hizo daño alguno. Quiere decir que él fue ordenado por el Señor para que al salir no hiciese ningún daño. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? Manifiesta lo que ellos nunca habían visto. Que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen. Ellos reconocieron su autoridad y poder. Y la fama de él se divulgaba por todos los lugares de aquella región. La suegra de Pedro. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Era su sede por 3 años y medio de ministerio público. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre, Amenazaba su vida. y le rogaron por ella. Le pidió que la sanara. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, Indica que era un espíritu maligno que causaba la fiebre. y la fiebre la dejó. El espíritu salió junto con la enfermedad. Y ella levantándose, luego le servía. Demuestra la recuperación instantánea. Probablemente fue ella que preparó la cena de esa noche. Echando fuera los demonios. Y poniéndose el sol, Quiere decir que el sábado estaba por terminar. Cada nuevo día para los judíos de esa época comenzaba con la puesta del sol. En cambio el nuestro comienza con la medianoche. todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios, Espíritus inmundos.
de muchos, dando voces, expresa liberaciones además de sanidades. y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Se refiere a los espíritus que tenían personalidades e inteligencia. Ellos sabían quién era Él, aunque los líderes religiosos de Israel no lo sabían. Mas reprendiéndolos, no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Él no quería testimonio de ellos. Y siendo ya de día, Insinúan que ministraba toda la noche. salió y se fue a un lugar desierto. Él deseaba un lugar solitario para tener privacidad. Y las gentes le buscaban, y vinieron hasta él, y le detenían, para que no se apartase de ellos. Querían que él pasara todo su tiempo en Capernaum y que no fuera a ningún otro lado. Mas él les dijo, que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy yo enviado. El pensamiento moderno da poca importancia a la predicación y exalta la ceremonia. El Hijo Eterno de Dios era totalmente un predicador. Este hecho y la oposición de Satanás a la predicación demuestra su importancia. Y él predicaba en las sinagogas de Galilea,